Bueno, pasamos de el quali al quanti, porque la opinión es un deporte hermoso para practicar porque es fácil de aprender, ¿viste? Pero estoy opinando, ¿viste? Vos decís, dame cualquier deporte, quiero aprender a jugar a no sé qué, es difícil. En cambio, opinar decís, uy, me pongo contenta. Te cuento algo, estoy empezando a opinar. Ya opiné 4 minutos, es un deporte fácil. Entonces ahora vamos a ir a hacer algo más riguroso, que es ponerle números a la opinión. Está Mora Josami, que es analista de opinión y directora de Casa 3, que es una consultora muy seria. ¿Cómo estás? Muy bien, Diego, gracias por la invitación, gracias a todos. ¿Cómo se hace para opinar en un asado? ¿Cómo haces vos para que en el asado nadie quiere números? En el asado los preguntan a los números. ¿Te preguntan en el asado? Mucho, me preguntan en el asado. ¿Y cómo ves la cosa? ¿Y cómo va? ¿Y qué va a pasar? Que cuando vos demolés un argumento con números, ¿convenciste a alguien con números? No, por lo general cuando les decís que los números no son los que dicen, te empiezan, eso pasa mucho en Twitter, que cómo es la muestra, que cómo es la metodología, que cuándo le hiciste, que a quién le preguntaste. Criticar al mensajero se ha convertido en un hábito que está muy extendido, ¿no? En todos los ámbitos. Tu muestra, en realidad, incluiste un tipo con una tal proboleta lugar, que tal nunca otro. vio una muestra y dice, con el orégano en el diente de la proboleta, dice, vos, ¿no? Es el otro eso. día me discutía alguien en Twitter que 2.186 casos, que eran la cantidad de casos de la última muestra nacional, no era representativo de 47 millones, es completamente representativo, tiene 2 puntos de margen de error, pero no sé cuál era el criterio. Y otro le decía, sí, que si entrevisto a los 47 es un censo, no una encuesta, no, pero... Y yo entré a mirar la bio y eran, no sé, no se dedicaba a la estadística básicamente, pero bueno. Pero el asado horizontaliza. Exacto. Frente a la parrilla todos somos iguales. Y la anécdota, iguales. me subí al taxi, me dijo la señora que trabaja en mi casa, los mamis del chat, siempre es como muy... Bueno, la pesca del día de Casa 3, humor social. Nosotros desde Casa 3 construimos un índice de irascibilidad. Irascibilidad es irritabilidad, bien. Crispaciones, exacto. Y muy bien, porque a la gente le cuesta decir irascibilidad. Se condensa en una sola magnitud 9 variables que obviamente, como su nombre indica, dan cuenta del humor. Y en estos momentos se está tocando el peor nivel de humor, los mayores niveles de crispación de la sociedad. La gente está enojada, está de mal humor. No obstante, eso no necesariamente se traduce en, obviamente sí, en una baja en los niveles de aprobación y de imagen del gobierno, pero no en un retiro del apoyo. La gente está fundamentalmente hoy, más que soltándole la mano al gobierno, enojada y malhumorada. Bueno, ¿y cuáles son las preguntas que te devuelven el mal humor? Digamos, pregúntame a mí y para ser parte de tu muestra, ¿qué me preguntarías? Relevamos expectativas, si la gente piensa que va a estar mejor, si piensa que está... peor o mejor que hace un año, la predisposición a marchar a favor o en contra del gobierno, la asignación de responsabilidad al gobierno en relación con lo que está pasando. Una pregunta que obviamente a medida que va pasando el tiempo se diluye la responsabilidad del kirchnerismo y aumenta la del presidente, pero que al principio era un indicador importante de cuánto le asignaban a Massa la responsabilidad de la situación actual, el sentimiento que mejor describe su estado de ánimo. Varias preguntas, son 10 variables. Te llama Milei. No va a pasar. No sé. Ah, pues muy bien. Yo no sé. Siempre hay que estar expectante. Sí, señor. ¿De qué me tendría que preocupar? Te dice, Mora, no tengo mucho tiempo. ¿Qué me fijo de tus números? Yo creo que a un año y pico de la elección, justamente mirar variables que tienen que ver con el humor social, mucho más que con la intención de voto, es clave, ¿no? Y la gente está enojada, está de mal humor, está crispada. Hay que evitar tensar, tirar de la cuerda mucho más. Mirando por ahí simplemente números de la macro o mirando los niveles de aprobación, es importante entender que es en un clima de mal humor y de crispación en el que en algún momento la gente va a empezar a pensar en clave electoral. Role-playing, soy Milei. Mora, yo crecí en la crispación. Es mi personalidad, no te lo diría así, pero esta es mi personalidad. No me enojo y llegué a donde llegué porque me enojaba y gritaba y la gente me compró así. ¿No va ahora esto así? No, sí, va en un año no electoral, se está volviendo, te digo, Milei, sí. ¿Sos Javier? Presidente. Si lo hacemos bien, presidente. Bueno, presidente le está está consolidando su núcleo duro, pero obviamente siempre hay que pensar que en un país que tiene una segunda vuelta y un nivel de atomización de la oferta bastante alto, hay que tratar de ver cómo creces más allá o cómo crece más allá de su voto duro, ¿no?
Sí, en relación con esto que estás diciendo, porque siempre se aclara que una cosa es imagen o percepción o crispación, si se quiere, en este momento, y después la intención de voto va por otro lado. Si tenés que comparar este momento de crispación con lo que fue previo, que también había, previo a las elecciones del año pasado, digo yo, ¿cómo lo compararías? Son momentos bastante parecidos. Y porque después, termina vino el ganando las golpazo elecciones, de septiembre, ¿no? Esto es parecido a la previa a la provincia de Buenos Aires. Ajá. Después el gobierno entendió, acusó recibo y sintonizó porque acá estamos hablando de poder sintonizar con un humor social y entender que la gente está enojada y hablarles desde la comprensión de la situación, desde una cierta empatía con este mal humor. Bien. Yo también tengo una pregunta. Adelante, Sofi, por supuesto. La mía tiene que ver con el fútbol, perdón. Bueno. Pero bueno, el Mundial, ¿cómo juega? Me acuerdo del Mundial pasado, que era un diciembre también bastante caótico, y decían, menos mal que está el Mundial y está todo el mundo distraído. ¿Ayuda o no lo ves? Bueno, acá está todo, se piensa antes del Mundial y después del Mundial, y obviamente va a depender del desempeño de Argentina, ¿no? en el Mundial. Pero bueno, si la gente concentra su atención en otro lugar, seguramente se van a desenchufar un poco de lo que tenga que ver con la política, y eso ayuda a ir transitando unos meses que por ahí desde la economía todavía le falta arrancar un poco más. Bueno, y conductualmente, ¿qué te tiene que cambiar? Si es que pudiera cambiar. ¿Qué hago? ¿Volviste a hacer mi ley? Sí. Bueno, ya que insistí, sí. Me parece que empatizar y sintonizar, hace unas semanas o unos días hubo un mensaje muy de entiendo, pido paciencia, la economía no llegó a todos por igual. Me parece muy acertado y correcto, y esa actitud empática con el mal humor y con entender que la gente está enojada y que hay cosas que la crispan, a pesar de que sigue habiendo un 40% de gente que sostiene el rumbo del gobierno. Eso es un gran número para un gobierno que viene a hacer un ajuste como el que hizo. ¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto es? 40%. 40 todavía. Es más de lo que sacó en primera vuelta, sí. Con lo cual los números del gobierno no necesariamente están mal. Están peor que hace un tiempo, pero no es que es un gobierno que tiene el boleto picado, o que estamos frente a una situación de tragedia en términos de opinión pública. Y esa cosa del efecto del tercer año de mandato, ¿ustedes también lo suman como una cosa que se puede medir y se puede encontrar una correlación? Después de la elección de medio término, para un gobierno que había entrado a la presidencia en una situación de debilidad y que supo hacer de la falta de apoyo en las cámaras una explicación de todo lo que faltaba, una vez que eso está resuelto, sí, obviamente entra a correr como tiempo de descuento. ¿Y las causas contra Adorni, por ejemplo, a la gente le importan, o más allá de las actualizaciones, la gente se fija más en la economía, en la inflación? Sin duda es la inflación lo que va a hacer que el gobierno sea reelecto o no reelecto. La corrupción escala en el podio de problemas a la hora de preguntarle a la gente cuál es el principal problema de la Argentina, pero para mí no es ni por casualidad un driver de voto. La gente no deja de votar, pero sí alienta y profundiza este mal humor. Claro, ¿no? Me parece que incide por ese lado, no porque después la gente vaya a votar o no por una cuestión de corrupción. El gobierno está muy fuerte en un segmento en el cual esos temas llegan menos, ¿no? Que son los hombres jóvenes de nivel de instrucción alta y preferentemente del interior, que no están tan... ¿Qué pasa con hombres? Hombres jóvenes, sí, de nivel de instrucción alta, mayoritariamente del interior del país, son el bastión de mayor apoyo del gobierno, mientras que las mujeres de zonas urbanas de mayor edad y menor instrucción serían como el foco de resistencia, ¿no? ¿Ya hay quien reciba la oposición a Milei, digo, más allá de presuntamente Kicillof? No, y al gobierno le sirve esto de levantar al kirchnerismo, porque sin duda algo que aglutina el apoyo al gobierno, y obviamente ya si uno empieza a pensar en votos, es el temor a volver atrás, ¿no? Para aquellos que votaban a Milei en primera vuelta y en segunda vuelta, pero no hay otro. Hay un pedido de... ¿Y si ahora nos tomamos un respiro y elegimos un candidato de menor intensidad y le bajamos el fuego a la grieta? ¿Existe eso o son todos los sueños? años pares? Esa es la situación. Antes de cada elección hay siempre la idea de que va a venir un candidato del medio, que sea un poco con diálogo. Es un el poco Mesías para esto. los judíos, que no llega más. Cuando va a llegar el Pero después, frente a la del elección, candidato del centro, necesitas no nitidez. llega nunca.
un rato antes de la elección, la gente, como sucedió en octubre, busca nitidez. ¿Es por acá o es por allá? No hay como un espacio. O sea, la Argentina no es un intermedio, no somos tibios, digamos, somos blanco negro todo el tiempo. Quizás en un tiempo, cuando para algunos el fantasma del kirchnerismo ya haya quedado atrás, se puedan dar los lujos de pensar en una opción que no implique. El 2019 fue muy traumático para un porcentaje de gente que, por críticas al presidente Macri en ese momento, decidió votar por otras opciones y terminó ganando Alberto Fernández. Esa gente está como, bueno, no jorobemos. Mora Josami es analista de opinión y directora de Casa 3. ¿Discutías mucho con tu papá? Con mi papá discuto mucho, con mi tío discutía mucho, fundamentalmente. Sí. ¿Sí? ¿Y? Bueno, tuvieron que aceptar que en esta familia los jóvenes somos más liberales que los al revés de lo que pasa en algunas familias, ¿no? Porque fue carta abierta, ¿o no? Exacto. Decí. Sí. Contalo completo. Sí, mi tío fue carta abierta, fue director de Haroldo Conti. Mi tía, que falleció hace 15 días, es Lila Pastoriza, que fue también periodista de Página 12. Así que unas navidades muy divertidas. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? La Se familia preguntaban. reunida en terapia de familia. ¿Qué hicimos mal? Bueno, y hablando de irse de casa, ¿y Macri tiene chances? Bueno, hay un porcentaje de ciudadanos que se identifican fuertemente con el PRO y que ven siempre en Mauricio la posibilidad de un voto que no contradiga al gobierno. Pero sí, bueno, habrá que ver cómo se va desarrollando y qué posicionamiento puede llegar a tener Macri en este contexto. Sí, pensando también en este último tiempo, Dante Gebel es una figura que aparece. Dice que igualmente todavía no sabe si va a ser presidente o no. No sabe mucho de nada. Ayer hicieron como un recorte en una entrevista de Novarecio que contestó no sé cuántas veces, no sé. Me parece que justamente, a diferencia de lo que por ahí habrá sido en su momento Milei, que si era un outsider, tocaba alguna fibra. Claro. Gebel está queriendo transitar, me da la impresión, esta avenida del medio sin ninguna definición y hoy estamos en un Boca River eterno. El tema no es ser outsider en sí. Digamos, el hecho de caracterizarte como outsider no alcanza. Esa es una etiqueta que tiene que venir con un contenido, tener el frasco con algo adentro. Bueno, Milei supo ser un outsider porque no venía del sistema, que eso es lo que te define básicamente como outsider, pero tenía una clara idea y una clara identidad en algunas cuestiones, desde la economía, desde la política. Ser un outsider y no tomar definiciones en este contexto no pareciera ser una buena estrategia. Y hoy, está bueno eso, y hoy ¿cuál sería vos decís, asesorás a un candidato, por ejemplo, ¿cuál sería el mensaje hoy clave? ¿Cuál es la fibra que hay que tocar? Porque hay gente que dice, bueno, la economía anda mal, pero estamos en el buen camino, así que tal vez ese no es el mensaje, es la política, es bueno, el va a respeto. depender mucho a qué lugar ese candidato quiera llegar. Si ese es un candidato que quiere discutir en una pecera filooficialista, lo que claramente hay que asegurar es que el rumbo del gobierno no se va a cambiar y que se va a tratar de mejorar lo que falta, que el cambio llegue a la gente. Y obviamente, si estás asesorando a alguien del kirchnerismo, hay que ir a decir que vamos a empezar de cero, esta cuestión pendular que tiene la Argentina, ¿no? Es Mora Josami, que es consultora, analista política de Casa 3. El momento de los consejos gratis. Si les gustan tus consejos, te van a contratar. En este momento te escucha Karina Milei. Ella va a ver si el consejo que vos le das le gusta, te van a llamar. Adelante. No, me parece que el consejo era parecido al que le hubiéramos dado al hermano, ¿no? Como evitar las sobreactuaciones y acusar recibo de que la gente está haciendo un esfuerzo muy importante. Hay un porcentaje de gente que sigue bancando el cambio y que lo que necesita es, por un lado, que le llegue a su vida diaria, que todavía falta, que hay un gran porcentaje de argentinos que en su metro cuadrado no ven mejoras, y sintonizar con ese esfuerzo que se le pide a la gente y actuar en consecuencia, ¿no? ¿Qué hace con, no sé, ahora prohibió la entrada de todos los periodistas a Casa Rosada? Y ella te dice en un acto de reflexión, que no sé si lo tendrían o no, decir, ayúdanos a recalibrarnos sin dejar de ser nosotros para determinada situación. Por ejemplo, con el periodismo. No me digas lo que haría Macri, con el que tiene otra mirada, que ya sabemos cuál es con respecto al periodismo, etcétera. ¿Cómo hago algo distinto sin dejar de ser yo?
Bueno, quizás el tema fue escalar al infinito el reto a todos los periodistas como conjunto, ¿no? Sin duda, la actitud o lo que hicieron los periodistas de TN es condenable, y en cualquier otro país del mundo esto hubiera sido algo que está mal. No puedes entrar a una casa de gobierno con una cámara oculta. Y por ahí, si querés escalar en el castigo a esos periodistas, pero cerrar la sala de prensa es como demasiado. Bien, y cruzamos finalmente el río y vamos al kirchnerismo-peronismo. ¿Qué puede hacer sin dejar de ser él Kicillof? Bueno, hoy justamente yo publiqué un gráfico en el que mostraba que Kicillof y Cristina no tienen casi margen de diferenciación entre ellos. El 92% de la gente opina lo mismo de ambos, o opinan bien o opinan mal. Es un dato muy fuerte. Sí, es interesante. ¿Y es sano eso para Kicillof? Bueno, sí no, y no. No, la verdad es que no es sano para pensar un candidato, no sé si sano, no sé si es la palabra sano, pero digo, un candidato que quiere crecer más allá de la pecera kirchnerista. Hoy los números pareciera para la opinión pública que son bastante lo mismo. Y está un poco instalada la idea de un Kicillof como una posibilidad de un candidato que agarre al kirchnerismo y vaya más allá. Hoy los números no parecieran demostrar eso. ¿Y qué puede hacer? Que es difícil, porque son gente con una estructura de personalidad muy consolidada. Lo que pasa es que más allá de lo que él puede hacer, antes hay que ver lo que la gente ve que es, ¿no? Entonces vos no podés transformar y huir en contra de la opinión pública. Hoy la gente te mira como un candidato parecido a Cristina, quizás lo que hay que hacer es abrazarse y profundizar ese perfil y evitar las peleas internas, más que intentar ser algo que la opinión pública hoy pareciera no registrar. Eso es interesante. Sí. No sos la versión más dialoguista del kirchnerismo. Exacto. ¿Y qué tiene que volver un kirchnerismo? Porque hay mucha idea de con Alberto hicimos lo que no teníamos que hacer. Lo que se necesita es ir a hacer deep kirchnerismo, a fondo, al fondo, o algo más suave. Bueno, esto tiene que ver con el arreglo institucional electoral que hay, ¿no? Vos necesitas, con el deep kirchnerismo, llegás por ahí a meterte en un balotaje. El tema es cómo creces después de eso, y ahí va a depender mucho de con quién entraste. Las estrategias son bastante dinámicas y tienen que ver con un posicionamiento absoluto, que es el que Kicillof tiene porque le da a la opinión pública, que es un representante del kirchnerismo, y también por el posicionamiento relativo, contra quién tenés que pelear y a quién le tenés que ir a buscar votos, cómo te parás en esa situación. Claro. Sí. No, yo tengo la pregunta que siempre se le hace al peronismo, o últimamente por lo menos, que el peronismo tiene a su electorado a quien hablarle, obviamente, pero también hay un problema que cada vez que el peronismo se presenta y tiene chance de ganar, el mercado financiero, el mercado económico, el establishment, es como que entra en pánico. ¿Cómo hace ese candidato para, vos decís, el péndulo empezar de cero, pero al mismo tiempo no espantar al mercado? Bueno, es lo que pasó entre septiembre y octubre. Bueno, la verdad es que no sé, seguramente en este puede darse un fenómeno parecido al que pasó en el 19 con después de las PASO, todo lo que sucedió con el dólar, que en pocas horas se disparó, y el kirchnerismo no acusó recibo de que esto estaba pasando por ellos, y a pesar de eso ganaron. El mercado se espantó, generaron un impacto en la macroeconomía tremendo como nunca antes había sucedido en la historia argentina, y el kirchnerismo ganó. O sea, Bien. Mora Josami nos visitó un viernes, que es un esfuerzo tremendo. Sí. Gracias por No, por haber favor, venido, gracias a ustedes. De Casa 3.